bienvenidos para nutrirnos con la palabra del Señor, con la Biblia. Bueno, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Espero que tengan sus apuntes para esta mañana. Hoy iniciamos el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles. Y si observamos la historia que se inicia en el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles, vamos a notar que esta historia va a desarrollarse no solo en el capítulo 3, sino que esta misma historia con sus consecuencias van a continuar en el siguiente capítulo, en el capítulo número 4. Por ejemplo, primero observe usted, siguiendo los títulos que tienen nuestras Biblias, el capítulo 3 comienza con un título donde dice curación de un cojo. Ese es el tema de esta mañana que vamos a estar viendo, el milagro que ocurrió, la curación del cojo. Luego, a partir del versículo 11, en el capítulo 3 de Hechos, en nuestra Biblia lleva por título discurso de Pedro, o sea, sermón de Pedro, en el pórtico de Salomón. O sea, una de las entradas del templo de Dios que había en aquel entonces en la ciudad de Jerusalén. Y Pedro va a dar un tremendo sermón que como resultado va a llevar que más personas que en el capítulo 2 fue el sermón en el día del Pentecostés, pero en el día de Pentecostés se convirtieron, dice la Biblia, en el capítulo 2, 3,000 personas. Y en el capítulo número 3, cuando Pedro ahora predica más en otra ocasión, en otro lugar, en el templo de Dios, en el pórtico de Salomón, va a ocurrir la conversión de 5,000 personas. Imagínense, tremendo sermón, ¿verdad? En el primero solamente, como si fuera poco, ¿no? 3,000 personas, y ahora en este siguiente sermón, 5,000 personas. Y como hemos estado explicando en otro momento, mis queridos hermanos y hermanas, solamente se contabilizan a varones de 30 años hacia arriba. Varones menores no se contabilizaban y tampoco se contabilizaban a las mujeres en aquel entonces. Bueno, era la costumbre de aquella época, ¿no? Cuestión de ellos. Pero bueno, luego que ocurre este sermón de Pedro, hay una reacción de las autoridades judías hacia los apóstoles por lo que estaban proclamando. Bueno, ellos estaban proclamando que en Jesús de Nazaret se habían cumplido las profecías del Antiguo Testamento y Pedro estaba proclamando literalmente a los cuatro vientos, o sea, sin quedarse callado, sin tener miedo. Pedro estaba diciendo, Jesús de Nazaret es el Mesías. Eso es lo que Pedro estaba diciendo. Entonces las autoridades judías, al oír lo que Pedro decía, ellos reaccionaron de una forma que lo tomaron prisioneros, los metieron a la cárcel. Eso se narra en el capítulo 4 ya. En el capítulo 4 ya viene que los meten a la cárcel, luego al día siguiente son confrontados por las autoridades, los amenazan para que no prediquen a Jesús de Nazaret, y ellos no se quedan callados, sino que continúan predicando la palabra de Dios. Ahora, como le digo, la historia que se inicia en el capítulo 3 y que se sigue desarrollando en el capítulo 3 con el sermón de Pedro, bueno, la base de la historia es la sanidad de este hombre cojo, que es el tema de esta mañana. Y luego en el capítulo 4 va a continuar. Así que tenemos material todavía para rato, queridos hermanos. Y quería mencionar eso para que ustedes sepan que estamos entrando a una historia que se desarrolla en dos capítulos. El capítulo número 3 de Hechos y el capítulo número 4 de Hechos de los Apóstoles. Ahora, sin embargo, todo el libro de Hechos, como es un libro de historia, y es realmente el primer libro de historia de la iglesia de Cristo en la tierra. Es la base para la historia de la iglesia. Este libro de historia, hermanos, va a estar hilado capítulo tras capítulo. Claro, posteriormente se hizo la división que nosotros tenemos por capítulos y versículos, pero inicialmente era un relato continuo, y es más, hermanos míos, es muy posible que cuando se escribió no solamente Hechos, sino los evangelios, las epístolas, hayan sido escritas de tal manera donde no habían separación entre palabras. Porque nosotros en nuestro idioma separamos las palabras cuando escribimos, ¿verdad? Bueno, yo al menos las separo cuando escribo, no sé usted cómo hace, ¿no? Pero creo que lo normal es separar palabras, ¿no? Pero en aquel entonces existía también la costumbre que cuando se escribía en el idioma griego, se escribía todo corrido, no había separación. O sea, el que leía tenía que saber dónde ir cortando para la lectura, ¿no?
para entender. Así que el libro de Hechos, hermanos, es una historia continua, un solo relato, donde se desarrolla algo nada más. Lo único que se desarrolla en el libro de Hechos es el desarrollo, la extensión de la iglesia de Cristo en la tierra, de acuerdo a como Él ordenó que sea en este mundo. Pero el capítulo número 2, en el versículo número 43, nos termina informando un detalle que nos va a servir como base para el capítulo número 3. El capítulo 12, el versículo 43, termina diciéndonos así: y sobrevino temor a toda persona, y recuerden que hablábamos de ese temor en la semana pasada, que cuando se predica la palabra de Dios, uno de los efectos que tiene que haber en la vida de los oyentes tiene que ser temor, tiene que haber miedo, tiene que haber reverencia, tiene que haber, hermanos, sencillamente un temblar ante la palabra de Dios. Y eso tiene que producir la palabra de Dios. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y ahí viene la segunda parte del versículo número 43 que dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así termina diciéndonos el capítulo 2 de Hechos, que los apóstoles, lógicamente con el poder de Dios que el Señor les había concedido, estaban llevando a cabo muchas maravillas y señales. Ahora, léase maravillas y señales como sinónimo de milagros. Ellos, Pedro, Juan y todos los demás apóstoles, estaban llevando a cabo una serie de milagros portentosos, maravillosos, como dice ahí, maravillas y señales dentro del pueblo de Israel. Ahora, no debe sorprendernos esto, porque ya Cristo lo había dicho. Y no vamos a entrar a este tema otra vez, que como yo dije, he estado diciendo en las últimas semanas, los días miércoles, hace poco hemos estado estudiando durante varias semanas, los miércoles, sobre los dones de señales. Pero Cristo ya lo había dicho cuando Él estaba por ascender al cielo y cuando Él dio la gran comisión a los discípulos. Él había dicho, y estas señales seguirán a todos los que creen en mi nombre serán fuera demonios, etc., 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 ¿no? O sea, Cristo ya lo había mencionado esto, y la palabra del Señor nos dice claramente, y esto sí quiero insistir, hermano, porque es necesario que usted lo recuerde, que lo tenga bien presente. Por ejemplo, solamente hago referencia, si gusta anote la cita, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, 1 Corintios capítulo 1, versículo 22, dice, los judíos piden señales, dice. Dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, lo que la Biblia nos enseña, y fíjense, no digo el Nuevo Testamento, sino digo la Biblia nos enseña, porque podríamos partir, hermano, desde el libro de Éxodo, para ser más específicos, y todavía de repente de Génesis, ¿eh? Pero lo que la Biblia nos enseña es que el pueblo de Israel, los judíos, siempre han pedido señales cuando ha llegado a ellos un profeta de Dios. Cuando llegaba un siervo de Dios llevándoles la palabra, decían, bueno, ¿cómo vamos a creer que tú eres un hombre de Dios? Y siempre el asunto era, ¿qué señal haces? Y usted observe el patrón, ¿eh? Siempre por eso Moisés tuvo que hacer señales al pueblo de Israel para que ellos se convencieran de que Moisés venía de parte de Dios. Los profetas hicieron lo propio, tuvieron que hacer señales para que supieran Israel que ellos eran hombres de Dios. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Jesucristo tuvo que llevar a cabo toda una serie de milagros, de señales, para que crean que Él era el Mesías enviado por Dios. Y los apóstoles ahora, por consiguiente, lo mismo. Ellos están llevando a cabo una serie de maravillas, milagros, señales, para que los judíos que le están oyendo puedan convencerse de que ellos venían de parte de Dios trayendo un mensaje. Ahora, y hay una regla siempre, por si acaso, hermanos, ¿ah? Cada vez que había el don de lengua, por ejemplo, habían estas señales, siempre estaban presentes judíos. ¿Por qué? Porque ya lo acabamos de decir, porque eran señales para los judíos. Hermano, hoy en día ya no necesitamos estas señales. ¿Por qué? Porque el evangelio ya está completo, el evangelio ya está proclamado, todos conocen el evangelio y nosotros no necesitamos las señales. Así que estas señales no son para nosotros. Y aquí lo que tenemos en el capítulo número 3, para empezar, es la historia de la sanidad de este hombre cojo, un cojo de nacimiento. Y disculpe si alguien tiene algún problema físico, no estamos diciéndole a la persona, pero es la palabra que la Biblia utiliza, ¿verdad? La Biblia utiliza la palabra cojo,
Y esta persona que es coja de nacimiento, hermano mío, tiene un problema bien grave. Y justamente sobre esta persona vamos a estar hablando. Ahora, si usted observa el sermón que usted tiene en sus manos, los apuntes, usted va a observar, hermano, que dice, número 1, un cuadro de él. Y más abajo, número 2 dice, un cuadro de él. Lo que vamos a estar hablando esta mañana rápidamente, porque el tiempo va corriendo, vamos a hablar de 2 cuadros que encontramos aquí en el capítulo número 3, versículo número 1 al 10. Y bueno, aquí en el capítulo 3, versículo 1 al 10, hay 3 personajes principales, lógicamente aparte de Dios. Tenemos en el lado humano, tenemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, y por el otro lado tenemos al cojo de nacimiento que va a recibir la sanidad en ese momento, en esta ocasión. Pero vamos a hablar de cuadros, ¿verdad? Hermano, y es lindo hablar de cuadros. Al menos a mí me gustan los cuadros, a mí me gustan las pinturas, a mí me gustan las pinturas al óleo, por si acaso, ¿ya? Y tengo varias en mi casa, tengo algunas grandes y algunas pequeñas, tengo algunas bien grandes, tengo ahí en mi casa. Ni sé dónde lo voy a poner, no tengo ni pared para poner, pero aunque sea en el techo lo voy a poner ahí, ¿no? Para colocarlo ahí. Pero me gustan las pinturas al óleo, ¿ya? Si no sabe qué regalarme para mi cumpleaños, me puede regalar un cuadro de Picasso, de Rubens, ¿ya? De Leonardo da Vinci, no importa, ¿ya? Pues van, juntan su dinerito y comen y dicen, pastor, acá le regalamos un cuadro que vale 10 millones de euros, ¿no? Amén, hermano, amén, regáleme. No importa, lo recibimos, amén, ¿verdad? 10 millones de euros, lo vendo y construimos el templo, la casa del Señor, amén, hermanos. Amén, regáleme entonces, regáleme. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de los cuadros rápidamente. Entonces, primero vamos a ver un cuadro del discípulo. Eso es lo que primero vamos a ver, un cuadro del discípulo. Y vamos a ir rápido, ágil por el tiempo, ¿ya? El versículo número 1 nos va a presentar este cuadro. El versículo número 1 dice, Pedro y Juan, todos sabemos quiénes son estos 2 varones, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena, hermanos, viene a ser en nuestro reloj más o menos las 3 de la tarde. O sea, las 3 de la tarde era la hora en que los judíos en ese entonces tenían su práctica de la oración. Ellos iban al templo, los que estaban en Jerusalén, iban a orar, a doblar rodillas, a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y todavía Pedro y Juan seguían viviendo hasta este momento como judíos, guardando ciertos ritos de la ley judía. Hay que recordar que recién se está iniciando lo que nosotros hoy en día conocemos como la era de la iglesia, la dispensación de la iglesia o la dispensación de la gracia. Así que todavía no podemos exigirle mucho a Pedro y a Juan que dejen todas las prácticas judías porque el asunto recién está pasando de un lado al otro lado. Así que todavía están ahí, como quien dice, haciendo un poco de judaísmo y haciendo un poco de la iglesia. Están en ese proceso todavía. Pero aquí tenemos a Pedro y a Juan que están yendo al templo a orar en ese momento. Entonces, lo primero que vemos, número 1, el primer rasgo que vemos en este cuadro del discípulo, número 1, ponga ahí usted en número 1 la palabra unidad. Unidad. Porque el versículo número 1 nos dice claramente, el versículo número 1 dice, Pedro y Juan subían juntos, dice, juntos. Estaban unidos. Tenían una misma mente y tenían un mismo parecer, tenían un mismo corazón, dice la palabra del Señor, nos dice en otra parte. Y ellos estaban caminando juntos hacia el templo de Dios, queridos hermanos. Ahora, el versículo número 4 inclusive nos da, fíjese lo que dice el versículo número 4. El versículo 4 dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Míranos. Pedro no le dice, mírame a mí nada más, sino mires a Juan. Míranos, le dice. Ahora, ¿qué tiene de importancia eso? Tiene que de importancia la unidad que había entre ellos como varones, como siervos de Dios, hermanos míos. Bueno, y aquí vamos aprendiendo un primer principio para los discípulos de Cristo Jesús. Los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, tenemos que siempre andar en armonía, tenemos que andar en unidad, tenemos que ser unidos, queridos hermanos. Ahora, yo entiendo que a veces pueden producirse ciertas fragmentaciones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Van a haber problemas, van a haber malos entendidos, van a haber diferencias de opiniones de una índole o de otro motivo. Hermano mío, pero tenemos que aprender que en Cristo podemos superarlo todo, hermanos míos. Tenemos que aprender a perdonarnos. Tenemos que aprender a perdonarnos, tenemos que aprender a sobrellevar, como dice Pablo en Gálatas, sobrellevar las cargas los unos de los
otros. Yo siempre en broma digo así, ¿no? Tenemos que aprender a perdonarnos, hermanos, porque vamos a pasarlos en el cielo toda la eternidad juntos, digo yo. Y digo, y si ahora aquí en la tierra no aprendemos a convivir como hermanos en Cristo, imagínense en el cielo. Usted lo va a ver en el cielo toda la eternidad a ese hermano o a esa hermana con la cual usted ha tenido una bronca. Así que acostúmbrese desde ahora, perdónele, ámele, porque va a verlo todos los días allá en el cielo. Y la vez pasada yo estaba bromeando con alguien y todavía le digo, yo creo que en el cielo vamos a estar separados por la letra del apellido, le decía a alguien yo. Y le decía, y si tu apellido comienza con la misma letra de la otra persona, ya fuiste, le digo. Ya fuiste, lo vas a ver más cerca todavía, le decía, ¿no? Así que yo en broma le decía a esta persona, tienes que aprender a perdonarle, porque cualquier problema que se presente en esta tierra, en el Señor podemos superarlo, queridos hermanos. Y aquí aprendemos eso, ¿no? Estaban juntos ellos. Así que el primer rasgo, la primera característica que tiene que tener todo discípulo de Cristo es la unidad. Porque este versículo número 1 habla de que ellos estaban juntos yendo al templo a orar. Así que tenían una misma mente, tenían un mismo parecer, tenían un mismo propósito. Ahora, el segundo y último rasgo que vamos a ver sobre este cuadro del discípulo. El primero es la unidad, el segundo es la fidelidad. Fidelidad. Hermano, tenemos que aprender a ser fieles. Ahora, si usted no aprende a ser fiel desde ahora, usted nunca va a ser fiel en nada. Ahora, por ejemplo, mire usted, y esto tiene consecuencias en la vida, para todo aspecto de la vida. Por ejemplo, si usted que está soltero, soltera, no aprende a ser fiel a Dios ahora, el día que usted se case, hermano, usted no va a aprender a ser fiel a su cónyuge. ¿Verdad? Se lo digo, ¿verdad? Porque cuando uno se casa, uno hace votos, ¿verdad? ¿Qué voto hace uno? Hace una promesa, uno hace un juramento. ¿Cuál es el juramento que uno hace? Te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Esa es una promesa, un voto. Y si usted lee en el libro del profeta Zacarías, el profeta Zacarías exhorta fuertemente a la nación de Israel, porque había mucha gente que había violado su voto matrimoniales, y le habla de que ellos habían quebrantado los juramentos matrimoniales. O sea, cuando una persona se divorcia y dice, no, ya no me quiero seguir casado contigo porque ya no te amo, o por esto, esa persona sencillamente, hermano, está rompiendo, quebrantando su palabra. Ahora, y si una persona quebranta su palabra, hermanos míos, entonces, ¿qué se puede esperar de una persona así? No se puede esperar nada. Imagínese usted que alguien que es un pastor le diga a su esposa, ya me quiero divorciar de ti porque ya no te amo. Bueno, está mal. Sencillamente, ¿verdad? Ese pastor sería un mentiroso porque hizo una promesa ante el altar de Dios y luego está diciendo que ya no quiere continuar haciendo la promesa. Entonces, tiene que haber fidelidad, queridos hermanos. Y uno tiene que amar a su cónyuge hasta que la muerte nos separe. Creo que yo les conté cuando falleció mi esposa, a los meses yo fui a la iglesia de Comas, con mi pastor estábamos conversando, y estábamos los dos en la sala de cultos, y estábamos conversando varias cosas, recordando cuando yo estaba ahí trabajando, ¿no? Y yo agarré y le dije, pastor, le dije, yo he cumplido mi promesa, le dije. En ese púlpito, en ese altar, le dije, señalando adelante, hace tantos años atrás yo le hice una promesa a Dios delante de usted como testigo de que iba a amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Y le he cumplido, le dije, le he cumplido. La he amado, le dije, hasta que la muerte nos separó. Y así tiene que ser, hermanos. Y permítame decirle que no es mi costumbre, su pastor les ha dado ejemplo, ¿verdad? De amar a su esposa hasta que la muerte nos separe. Y así tiene que ser fidelidad, queridos hermanos, fidelidad. Y aquí encontramos que había fidelidad de parte de Pedro y Juan, que ellos están cumpliendo una fidelidad en lo poco. Porque en lo poco vamos a hablar dentro de un momento un poco más. Pero aquí había algo poco. ¿Qué es lo poco, queridos hermanos? Ellos están yendo a las 3 de la tarde, que no estaban obligados por Cristo ya en esta nueva etapa de la iglesia, pero ellos estaban yendo a las 3 de la tarde para orar. Eso es lo que dice el versículo número 1.
El versículo número 1 claramente dice que ellos estaban subiendo al templo, dice, a la hora novena, 3 de la tarde, la de la oración. Ellos estaban yendo a la hora de la oración, porque ellos estaban buscando la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué hablamos de qué es lo poco? Porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco también va a ser fiel en lo mucho, ¿verdad, queridos hermanos? Y la Biblia también dice que Cristo nos va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así dice la palabra del Señor. Y aquí había algo que, hermano, algo pequeño que nadie estaba controlando, era el tiempo de la oración. Porque nadie le controlaba a ellos. Nadie les estaba diciendo, Pedro, Juan, ¿ya oraron? Pedro y Juan, ¿ya fueron al templo a doblar rodillas? Nadie. Pero ellos aprendieron a ser fieles. Es como si yo le dijera, ¿está usted aprovechando el tiempo y pasando tiempo con la palabra de Dios, con la oración? ¿Usted está pasando tiempo en abrir la Biblia cada día y aprovechar el tiempo para pasar aprendiendo de Dios? ¿O está usted perdiendo el tiempo con el celular, buscando en todas las redes sociales el nuevo chisme, el último chisme del día, ¿no? Porque, hermano, en eso se pierde tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Se pierde tiempo. Hermano, se pierde tiempo. Cuando uno se mete a las redes sociales, uno pierde tiempo porque va de aquí para allá, se entretiene viendo videitos, viendo el otro, viendo aquí, viendo allá. Y cuando usted se da cuenta, pasa 1 hora, pasa 2 horas, y esa hora o esas 2 horas usted la hubiera aprovechado en algo más productivo. La palabra de Dios, la oración, o hacer algo en la casa inclusive. De repente su casa está que se cae en las paredes y usted no hace nada porque está con el celular ahí todo el bendito día perdiendo el tiempo, ¿verdad? Pero aquí tenemos esto, de que estos varones están aprovechando al máximo el tiempo, en lo poco, sacándole jugo al tiempo. Fidelidad. Ahora, hermano, hay 4 cosas que el cristiano tiene que tener así, clavaditos, como dice, clavaditos en su vida cristiana, que es lo poco, lo mínimo que tenemos que hacer. ¿Qué es? La palabra, la oración, el evangelismo y el discipulado. Ahora, está claro, hasta podríamos quizás añadir una más para completar los 5 dedos de la mano, ¿no? ¿Sabe cuál es? El congregarse también. Podríamos decirlo también. O sea que el cristiano tiene esas 4 o 5 cosas, digamos. La palabra, la oración, el evangelismo, el discipulado y el congregarse. Hermanos, son áreas mínimas, por eso lo poco, donde tenemos que aprender a ser fieles al Señor. Y aquí tenemos ese cuadro en el versículo número 1. Pedro y Juan, primero, eran hombres que estaban andando juntos, había unidad entre ellos. Y lo segundo que vemos, el segundo rasgo como buenos discípulos de Cristo, era que había en ellos una fidelidad al Señor. Nadie les estaba controlando, nadie les estaba diciendo a ellos, ya hiciste tu oración, sino que en ellos había la decisión, el compromiso espiritual de buscar la presencia de Dios en oración. Ahora, vamos al segundo cuadro que encontramos en este capítulo 3, versículo 1 al 10. Ya hemos visto el versículo 1, ahora lógicamente entramos a partir del versículo número 2 en adelante. Y vamos a ver un segundo cuadro que es un cuadro del pecador. Un cuadro del pecador. Y aquí vamos a ver que este hombre cojo es un perfecto ejemplo de todo pecador sin Cristo. Porque, hermano, todo pecador sin Cristo se va a encontrar reflejado, descrito por este hombre cojo que encontramos acá. Y vamos a ver, según lo que usted tiene en sus notas, sus apuntes, rápidamente, 7 rasgos, 7 características, como usted quiere decirlo, de este hombre cojo, que nos va a describir de una forma muy gráfica, muy precisa, muy puntual, sobre cómo es visto todo pecador por los ojos de Dios. ¿Cómo lo ve? Ahora, número 1, todo pecador, número 1, es visto por Dios, número 1, como una persona, y ahí coloca la palabra incapaz. 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 Ahora, ¿por qué este hombre cojo era incapaz? Porque comienza usted conmigo leyendo en el versículo número 2. En el versículo número 2 comienza leyendo donde dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, dice la primera parte del versículo número 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Hermano, este hombre cojo es completamente incapaz
de ayudarse a sí mismo. No podía caminar absolutamente nada. Por lo visto, no solamente tenía el problema en una pierna, sino que tenía un problema en las dos piernas, porque este hombre era atraído. Lo trajeron al templo, a la puerta, y lo colocaron ahí para que se dedique a pedir limosnas en ese momento. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con todo ser humano? Porque este hombre había nacido con este problema, era un cojo de nacimiento. Y todo ser humano es formado en maldad y en pecado, y así nace todo ser humano. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, anote la cita por favor, en el libro de los Salmos capítulo 51, versículo número 5, Salmo 51, 5, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, todo ser humano nace con esa tendencia pecaminosa. Ahora, hermanos míos, la naturaleza pecaminosa es algo que se transmite de padres a hijos y así sigue y así sigue. Eso quiere decir de que todos nosotros hemos recibido nuestra naturaleza, así le llamamos en teología. La naturaleza pecaminosa la hemos recibido de nuestros padres y nuestros padres a su vez de sus padres y así. Podríamos seguir retrocediendo hasta llegar a Adán y a Eva. Todos hemos recibido la naturaleza pecaminosa a través de nuestros padres y la hemos heredado. Por eso somos una sola raza, la raza humana. Por si acaso no existen razas en la tierra, solamente una raza nada más, la raza humana, por si acaso. Y luego las siguientes divisiones, según la Biblia, son familias. No hay razas, solamente existe una sola raza, la raza humana, y somos familias, todos los demás. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que este hombre nace con esta naturaleza pecaminosa, nace con una tendencia pecaminosa, hermanos, y así nacemos todos. Todos nosotros nacemos con esa naturaleza propensa. Por ejemplo, el que es mentiroso es porque eso lo lleva en su naturaleza humana, la mentira. Por eso. Ahora, por ejemplo, permítame saltear y decir, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene esta práctica y esta tendencia, este estilo de vida homosexual, no es porque así nació con esa naturaleza homosexual, por si acaso. La persona homosexual eligió ser homosexual, por si acaso. Es un estilo de vida. Es una decisión que la persona tomó en cierto momento de su vida, influenciado por algo o alguien, y decidió esa forma de vida. Así que no es correcto que nosotros los cristianos pensemos de que la persona homosexual nació siendo homosexual. No es así, por si acaso. No es así. O como alguien dice, ¿no? No, es que yo soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Y no es así tampoco. No es así. Nosotros nacemos varones y nacemos mujeres. No hay que usted nació en el cuerpo equivocado, por si acaso, ¿ya? Pero todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Somos de nacimiento, como este hombre, cojos de nacimiento. Y por lo tanto somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y por eso que necesitamos que Dios nos dé vida. La vida eterna que Cristo ofrece es lo que necesitamos. Ahora, segundo rasgo número 2. Toda persona sin Cristo, al igual que este cojo, coloque ahí la palabra, fuera. Están fuera. Fuera, coloque fuera. Todo es para colocar una sola palabra, por si acaso. Si usted quiere ya coloque más, ¿no? Pero toda persona sin Cristo están fuera de la presencia de Dios. Es así, ¿verdad? Todo ser humano sin Cristo está fuera de la presencia de Dios. Fuera. Por si acaso no se vaya, no los estoy votando, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Fuera, ¿no? ¿Ya? En este mismo capítulo, en el versículo número 2, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, y aquí viene lo que nos dice el versículo número 2, dice, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Ahora, ¿dónde lo colocaban? A la puerta del templo. Estaba fuera del templo. Ahora, si usted no sabe, el templo de Israel en Jerusalén era un templo que estaba en un monte, en el monte de Sión. Jerusalén era un espacio grande que abarcaba varios montes. Y en uno de los montes, sobre uno de los montes, en el monte de Sión, Dios había dirigido a Salomón que ahí construía el templo, la casa del Señor. Y ahí construyeron el templo.
Ahora, el templo, hermanos, había crecido de una forma exponencial bajo el reinado de Herodes. Sí, Herodes, el tristemente rey que persiguió y quiso matar a Jesús cuando nació. Que todos conocemos la historia de Herodes, ¿verdad? Aunque hoy en día hay personas que lo defienden a Herodes, ¿ah? Hay algunos libros que están saliendo últimamente diciendo que Herodes no era tan malo como se dice, ¿no? Bueno, no lo creo. Pero la cosa es que este Herodes amplió el templo enormemente grande y el templo, hermanos, llegó a abarcar más espacio de lo que tenía en el templo en el tiempo de Salomón. Tenía literalmente patios en plural, tenía áreas abiertas para reuniones, tenía lugares donde podían reunirse los gentiles, las mujeres, porque todos los judíos siempre hacían así, ¿no? Las mujeres tienen que estar separadas. Gracias a Dios de que hoy en día no somos judíos, ¿no? Si no, imagínense, tendríamos que decir, a ver, todas las mujeres a otro lugar, reúnanse en otro lugar. No, pero en ese tiempo ellos hacían así, las mujeres separadas, los hombres separados, los gentiles separados, y por acá, y era un lugar inmenso. Ahora, y como estaba en la parte superior de un monte, le habían hecho puertas. Varias puertas tenía, hermanos. Tenía diferentes puertas, y cada puerta tenía un nombre. Y había una puerta, y aquí se nos dice, en este versículo número 2, ¿cómo se llamaba la puerta? La Hermosa. Puerta La Hermosa. Ahora, ¿por qué cree usted que se llamaba La Hermosa? Porque era una puerta hermosa, pues, hermanos. Era bien bonita. Claro, ¿usted por qué le diría a una dama hermosa? Porque es una mujer hermosa, ¿sí o no? Simpática, ¿verdad? Bueno, todas las mujeres son simpáticas, ¿verdad? Así es, amén, ¿no? Amén. Algunas no lo creen. Todas las mujeres son simpáticas, hermanas. Ay, las mujeres, Uno tira agua a su lado de ellas y no lo quieren recibir. Bueno. Entonces aquí tenemos una puerta que era la puerta hermosa, una puerta muy bella, muy preciosa. Estaba bien arregladita la puerta y ahí lo colocan a este hombre cojo. Ahora, a lo que yo voy es que este hombre cojo no estaba dentro del templo, no estaba dentro, sino estaba a la puerta. O sea, fuera del templo. Es por eso que el segundo rasgo de todo hombre sin Cristo, que es representado por este cojo, que está fuera. Fuera del templo, fuera de la comunión con Dios, no tiene relación con Dios, porque todo hombre sin Cristo, según las Escrituras, está muerto en delitos y pecados. La palabra del Señor dice, y este es un versículo súper conocido por todos nosotros, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos. Y por nuestro pecado, destituidos, o sea, rechazados, tirados fuera de la gloria de Dios. Así es un pecador sin Cristo, está fuera. Y aún más, y mire, podríamos proyectarnos ahí en el libro del Apocalipsis, pero yo le doy la cita, anótelo usted, en Apocalipsis capítulo 22, versículo número 15, o sea, ya terminando la revelación de toda la Biblia del Nuevo Testamento, Apocalipsis 22, 15, ahí dice, y ahí se da una serie de personajes, de pecadores, y dice que todos estos, y no voy a leer todo el versículo, sino la esencia nada más, lo que me interesa en esta ocasión, dice en el 22, 15, dice, todos estos estarán fuera, dice, estarán fuera. Lógico. Todo hombre sin Cristo está fuera de la presencia de Dios. Como este cojo, fuera del templo, afuera, en la puerta, tirado ahí. Toda mujer sin Cristo está fuera de la presencia de Dios, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted también está fuera de la presencia de Dios, como este cojo. Tercer rasgo de este hombre cojo. Todo hombre sin Cristo, y ahí ponga la palabra, desconoce. Todo hombre sin Cristo desconoce. Es como cuando una persona está enferma. Una persona cuando está enferma, muchas veces, hermano, a veces nosotros mismos nos sentimos que estamos mal. No sabemos que estamos enfermos. Muchas veces, recién cuando vamos al médico descubrimos que estamos enfermos, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre también aquí. Este hombre cojo, desconocía cuál era su verdadera necesidad. Porque él se encontraba ahí en la puerta pidiendo limosna. Pero esa no era su verdadera necesidad. Había una verdadera necesidad que él desconocía.
Y vamos a leer el versículo número 3, 4 y 5, donde dice así: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Eso es lo que él estaba pidiendo. O sea, él pensaba que su necesidad en ese momento, toda su necesidad era dinero para comer. Eso era lo que él pensaba. Por eso cuando lo ve a Pedro y a Juan, les está pidiendo limosna. Hermano, yo creo que todos sabían, porque hermano, el asunto era conocido en aquel entonces. O sea, el barrio era pequeño en aquel entonces, por si acaso. No era como hoy en día, que donde la ciudad es grande, inmensa. Donde, hermano, a veces vivimos en un mismo barrio, donde pueden pasar años y no sabemos el nombre del vecino que vive al costado, al frente. Así es hoy en día, ¿verdad? ¿Sí o no? Nos mudamos a un lugar donde no sabemos. Y así andamos. Y yo, por ejemplo, donde viví antes de niño, sí conocía a la familia tal, nos conocíamos, ¿no? Pero ahora en el barrio donde uno vive, todos vivimos nuestra vida encerrados, salimos, vamos, venimos, y no nos conocemos muchas veces. Y si alguien dice, se murió el vecino tal, ¿quién será? Dice uno, ¿no? Así es. Pero en aquel tiempo, hermanos, todos se conocían. Y yo estoy seguro que este cojo sabía quién era Pedro y Juan. Y mire que cuando llegan, Pedro y Juan, en vez de pedirle a Pedro y a Juan que les haga un milagro, porque él sabía que Pedro y Juan eran discípulos de Jesucristo y habían hecho milagros. ¿Qué es lo que le está pidiendo? Dice el versículo número 3. Limosna, dame dinero. Dame dinero. Porque este hombre desconoce cuál es su verdadera necesidad. Y luego el versículo número 4 nos informa diciendo así: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento. ¿Pero por qué les miraba? Porque dice, porque esperaba recibir de ellos algo. Este hombre cojo esperaba recibir de Pedro y Juan dinero. Bueno, ¿qué tal hombre, no? Tenía delante de él a dos hombres que podían sanarlo de su enfermedad, de la cojera, y les está pidiendo dinero. Es que este hombre no sabía cuál era su necesidad. Ahora, usted no me diga, pero pastor no sabía. Hermano, él sabía, porque vuelvo a repetir, el barrio era pequeño en aquel entonces. O sea, la ciudad era chica. Y todos se conocían ahí en ese entonces. Es como que hay un dicho que nosotros tenemos. ¿Cuál es? Pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Y nosotros lo decimos por el chisme y por el pecado y todo, ¿no? Así es. O sea, en un pueblo pequeño de aquel entonces, una ciudad como Jerusalén pequeña, todos se conocían. Pero este hombre, a Pedro y a Juan, no le está pidiendo por lo más importante, sino le está pidiendo dinero. Ese es como que un ser humano sin Cristo ora a Dios y en vez de pedirle a Dios salvación, le está pidiendo dinero. Y para empezar, una persona sin Cristo, la única oración que puede elevar y que Dios va a oír al comienzo es una oración de arrepentimiento y pedir que Dios le perdone y que Dios le dé vida eterna. Esa es la primera oración que Dios va a oír de un pecador sin Cristo. Pero es ilógico y sin sentido que un ser humano le esté pidiendo a Dios, Señor, dame dinero, o Señor, sáname. Cuando lo más importante que un ser humano le tiene que pedir a Dios, lo más importante es, dame salvación, perdóname, dame a Cristo en mi vida. Y este hombre cojo le estaba pidiendo a Pedro y a Juan, dame dinero, en vez de pedirle salvación. Cuarto rasgo. Ahora, todo hombre sin Cristo espera algo. Y ahí ponga la palabra espera. O esperar, como quiera, espera. Bueno, hemos leído el versículo número 3, donde dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Y el versículo 5 dice, entonces él les estaba atento, y ahí viene, ¿no? Esperando, y de ahí hemos tomado la palabra, esperando, recibir de ellos algo. Ahora, ¿sabe algo? Le quiero decir, pensemos en términos humanos. Todo hombre en esta tierra sin Cristo, y toda mujer sin Cristo,
tienen el derecho de esperar recibir algo de parte de los cristianos. Este hombre estaba esperando recibir algo. Claro, este hombre estaba esperando recibir dinero. Pero yo le estoy haciendo una afirmación a usted esta mañana y se la vuelvo a hacer. Todo ser humano, todo pecador sin Cristo tiene el derecho de esperar recibir algo de nosotros los cristianos. A ver, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? ¿Dinero? ¿Es eso? A ver, ¿qué es lo que espera todo ser humano hoy en día recibir de parte de los cristianos? Esto parece asamblea de miembros. Uno, nada más. Uno, a ver. École la palabra, el evangelio. Eso, el mensaje de Dios, hermanos míos. Hermano, todo ser humano sin Cristo hoy en día lo que está esperando recibir es el mensaje del evangelio. Por eso está esperando. Este hombre Coco estaba esperando recibir dinero. Dame dinero, decía, ¿no? Y ahí vemos la figura. Todo hombre sin Cristo hoy en día, toda mujer sin Cristo hoy en día, también está esperando recibir algo. ¿Y qué está esperando recibir? El mensaje del evangelio. Hermano, nosotros somos deudores a todo ser humano porque les debemos el mensaje del evangelio. ¿Dónde dice eso, pastor? Ahora, ahí sí le quiero pedir, si usted es ágil con la Biblia, vaya conmigo porque le quiero leer, mire lo que dice. Pero ponga ahí un lapicero porque vamos a regresar a Hechos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo número 1, por favor. Miren lo que dice aquí. Y me hubiera gustado leer más versículos, pero el tiempo nos gana bastante. Pero miren lo que dice el versículo número 14. Romanos capítulo 1, versículo número 14 dice: a griegos y a no griegos, o sea, a gentiles y a no gentiles, dice Pablo. A sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, usted quizá pueda decirle que le debía dinero a todo el mundo este Pablo. No vaya a pensar usted que Pablo tenía la mala costumbre, como hay gente que tiene mala costumbre, ¿sí o no? De andarle pidiendo prestado a todo el mundo, ¿verdad? A todo le pide prestado. Entonces, no, Pablo no le debía dinero a nadie, sino que Pablo está hablando de otro sentido. Porque si seguimos leyendo el versículo 15, dice, así que, o sea, en cuanto a esta deuda, porque soy deudor, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí está claro, queridos hermanos, que lo que Pablo era deudor a judíos y a no judíos, a sabios y a no sabios, era el mensaje del evangelio. Entonces, todos nosotros los cristianos, lo que le debemos al inconverso y lo que el inconverso espera recibir de nosotros, hermanos, no es dinero. Lo más importante es el mensaje del evangelio, queridos hermanos. Es como una ocasión, allá en el puente que está cerca del seminario, ahí el paradero Shangri-La se llama, hay un puente peatonal. Y bueno, y siempre cuando vamos ahí con el pastor Martín, ahí pasamos, ¿no? Hay siempre un joven que está ahí limpiando, barriendo, y siempre está con sus perritos. Yo lo conozco años a él ahí. Años lo conozco, ¿no? Entonces cuando recién lo conocí, primero me hice su amigo de él. Y siempre que paso nos saludamos y todo, ¿no? Hasta que llegó el momento y dije, ahora sí le meto el cuchillo, dije yo. Y usted sabe cuál es el cuchillo, ¿no? La palabra, el espíritu, la espada del espíritu. Ahora sí le doy el espadazo. Lo atravieso, ahora sí, dije, ¿no? Bueno, y comenzamos a conversar. Y para la bendición de todos resulta que era cristiano también. Ay, qué bueno, le dije. Qué bueno, ¿no? Y nos pusimos a conversar. Y de ahí en adelante él comenzó a agarrar y comenzó a tomar la actitud de colocar en el puente
coloca música cristiana con mensaje del Evangelio. Y cada vez que paso por ahí, siempre nos saludamos. Y como él estaba riendo, siempre estaba riendo el puente ahí, está con sus perros ahí, le doy su propina, ¿no? Le digo, y varón, ahí pastor, predicando el Evangelio. Así tiene que ser, le digo. Tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura, queridos hermanos. A todos. Hermano, más importante que darle una moneda a una persona es darle el mensaje del Evangelio. Más importante que darle un plato de comida a una persona, porque el plato de comida es momentáneo, lo que satisface, es darle el mensaje del Evangelio. Y eso es lo que espera todo hombre sin Cristo, el mensaje del Evangelio. Número 5, hermano, lo que tenemos que hacer nosotros ante todo hombre sin Cristo como este cojo, es testificar. Está relacionado a lo anterior, ¿eh? Testificar. Porque el versículo número 6, observe lo que dice el versículo número 6, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Por eso siempre decimos, ¿sabes qué? Siempre en broma decimos, cuando Pedro dijo, no tengo plata ni oro, dijo, este era un bautista, dijo. Este es un verdadero bautista, ¿sí o no? Porque los bautistas andamos así, ¿sí o no? No tengo plata ni oro, ¿ya? Así es. Pero lo que tengo te doy. ¿Y qué era lo que tenía Pedro? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero observe, hermanos míos, observe por favor la primera palabra del versículo 6 donde dice, mas Pedro dijo. Esa palabra dijo. Hermano mío, la palabra dijo tiene que ver con un hablar, no solamente en ese momento, sino un hablar constantemente. O sea, un estar hablando. No solamente habló un momentito, sino un estar hablando. Y lo que Pedro hacía, Pedro era experto en andar hablando y hablando a todo el tiempo. Bueno, la única manera de que una persona pueda oír el mensaje de salvación es si nosotros les hablamos. Si les hablamos, como Pedro dijo, les hablamos. Pero ahí viene el otro problema. El otro problema es que nosotros, por alguna razón, nos callamos. O sea, no hablamos, nos callamos. Quizás por conveniencia, no hablamos, no decimos que somos cristianos. Quizás por vergüenza, por el qué dirán, por comodidad, para que no nos marginen del grupo donde estamos. Entonces no hablamos. Y puede ser que nuestras amistades que nos rodean en el centro de labores, en el centro de estudios, o los familiares, o en el barrio, pueden pasar años a nuestro lado y nunca les hablamos de Cristo Jesús. Pero hay una triste realidad. Si esas personas mueren sin Cristo, la palabra de Dios dice que la sangre de esa persona va a ser sobre tus manos. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es hablar de Cristo a otras personas. Porque la palabra del Señor pone énfasis en hablar. La única manera de comunicar el Evangelio es hablando. Ahora, claro, usted me podrá discutir, no, pasó también dándole un folleto, sí, dale un folleto es cierto, pero tienes que hablar con la persona. Tienes que hablar con la persona. La manera más efectiva es conversar con la persona, y como yo aprendí cuando era adolescente, cuando llevé un curso de evangelismo en mi iglesia, decía, ¿no? ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo personal es hablar cara a cara, corazón a corazón, el mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es la única manera. Usted tiene que hablar con la persona directamente. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios en el capítulo número 1 de la epístola de Efesios, versículo número 13 y 14, dice así, y permítame leer rápidamente una partecita, capítulo 1, 13 y 14, dice, en él también vosotros, y luego Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y luego dice Pablo, dice, habiendo creído en él. Acabo de leer en Efesios capítulo 1, versículo número 13 y versículo número 14. Pero ¿dónde comienza todo? Cuando Pablo dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y el resultado, gracias a Dios en este caso fue, y habiendo creído en él. Hermano, ¿dónde comienza todo? En hablar. Si usted se queda callado, las personas que están alrededor de usted no van a oír el mensaje de salvación. Usted tiene que hablar.
Usted tiene que abrir la boca y hablar. Pero pastor, no sé qué decirle, no sé cómo hablar. Ay, sí, no, pero para otra cosa sí hablas bien, le digo, ¿no? No, para otra cosa sí como conversas, ¿no? Sí, eres experto hablando, ¿no? Tienes que hablar, ¿no? En una ocasión yo estaba en un lugar y alguien me dijo, pastor, ¿por qué usted no predica el evangelio? Me da miedo a predicar a mí. Le digo, ¿y tú? Le digo, yo te he escuchado cómo hablas tú, le digo. No, pastor, me da miedo. Habla tú, le dije, no molesta, le dije yo. Y yo le empujé a la persona, acá está el predicador del evangelio. Hermano, porque tenemos que aprender a hablar el mensaje de Dios a otras personas. Vamos rápidamente, sexto rasgo de este hombre cojo sin Cristo. Toda persona sin Cristo Jesús y que abre su corazón va a recibir, y ahí ponga la palabra, sanidad. 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 Claro, en el caso de lo que estamos estudiando es una sanidad física para empezar, ¿no? Aunque luego se va a ver que es una sanidad espiritual. Pero aquí vamos a hacer énfasis en el sentido de una sanidad espiritual. Sanidad. Porque el versículo número 7, capítulo 3 de Hechos, versículo número 7, continuando con la historia, dice, y tomándole por la mano derecha le levantó, ojo, está hablando de Pedro y Juan, lo que hicieron con este hombre cojo, lo tomaron por la mano derecha, dice, y al momento, o sea, al instante, al momento, se le afirmaron los pies y tobillos, y comenzó a caminar este hombre. Y más adelante inclusive nos dice que este hombre comenzó a saltar, comenzó a brincar, comenzó a entrar, pero hermano, saltando literalmente en un pie, comenzó a entrar al templo, a la casa del Señor. Hermano, la sanidad que este hombre recibió fue instantánea en el momento. Y otra vez repito, hace algunas semanas estuvimos estudiando los días miércoles, cómo eran los milagros que hacía Jesucristo y los apóstoles, y uno de los rasgos de los milagros era que cuando Cristo y los apóstoles sanaban al momento, al instante. No era de que tienes que venir el otro culto para irte sanando un poquito más, otro culto un poquito más, y tienes que seguir pagando dinero para que te sane poquito a poquito, ¿no? Eso no había en la Biblia. Cuando Dios sanaba de todo a la persona. Entonces aquí vemos lo mismo también, este hombre cojo fue sanado completamente. La salvación que Dios ofrece es igual. Cuando Dios salva a un ser humano, lo salva de una manera completa, total. Usted deja de ser un hijo de las tinieblas o hija de las tinieblas y pasa a ser un hijo de la luz o hija de la luz. Usted deja de ser un hijo del diablo o hija de Satanás para convertirse en un hijo o una hija de Dios. Automáticamente. Hermano, la salvación que Dios ofrece es completa. No se trata de que cuando se muera la persona, una vez muerto hay que hacerle misas y a ir pagando dinero para irlo sacando poquito a poquito del purgatorio para llevarlo al cielo. Eso no hay en la Biblia. Eso no hay en la Biblia. En la Biblia no hay que tenemos que hacer oraciones por los muertos, que se murió fulanito y hay que orar por fulanito, y no, se murió el pastor y hay que orar por el pastor. No. Se murió el pastor y entierran, se acabó, ¿sí o no? Y la obra del Señor sigue adelante, ¿verdad, hermanos? Así es. Entonces, cuando Dios salva de una manera completa y total. Y eso es lo que ocurrió aquí. Dios ofrece salvación instantánea, total, completa, a todo ser humano sin Cristo Jesús. ¿Qué tengo que hacer? Creer en Cristo nada más. Y permítame ir terminando con el séptimo y último rasgo, ¿ya? Entonces, cuando una persona viene a Cristo y es salva, como lo que ocurrió con este hombre cojo, va a haber un testimonio. Ponga la palabra ahí, testimonio. ¿Por qué testimonio, pastor? Usted dirá. Porque, hermanos, todos están mirando lo que ocurre en la vida de las personas. Y todos sabían quién era este hombre cojo, ¿verdad? Entonces, como todos sabían quién era este hombre cojo, hermanos míos, todos agarraban y sabían lo que había ocurrido en su vida, porque sabían que era un cojo de nacimiento. Cuando una persona es transformada por el mensaje del evangelio y es una persona conocida, hermanos, todos van a querer saber qué ocurrió con esa persona, qué hizo esa persona, qué le hicieron a esa persona, cómo ha cambiado su vida de esa persona. Yo les he contado lo que ocurrió allá en la iglesia de Comas donde trabajé. Les he contado, permítanme contarlo otra vez. Como digo, no vaya a pensar que yo me olvido de las cosas.
Y no voy a decir, ya el pastor llegó a un punto donde está repitiendo lo mismo, ¿no? No, yo sí me recuerdo por si acaso, ¿ya? Allá en el barrio había un caballero, voy a decirle así, pero era un delincuente que andaba con cuchillo y pistola en mano, ¿no? Era bien temido en el barrio, ahí en la zona, ¿no? Pero era un amigo bien cercano de mi esposa, imagínense. Eso para que vean cómo era Benny, ¿no? ¿Ya? Es que eran del mismo barrio, de la misma cuadra eran. Entonces cuando yo iba a visitar a Benny, siempre tenía que pasar por la puerta de la casa de él y él estaba ahí, ¿no? Parado y me decía, hola hermano, hola, ¿cómo estás? Ya sabía, con eso me estaba diciendo, pórtate bien, si no acá te estoy mirando, ¿no? Bueno, entonces, este caballero era bien conocido en el barrio, en la zona, ¿no? Como un delincuente, le decía que andaba así, con su pistola, sus cuchillos y todo, y su apodo era el Diablo. Pero su nombre era Ángel. Y no les estoy bromeando, ¿ah? No les estoy bromeando, hermanos, ¿ah? Su nombre era Ángel, pero su apodo era el Diablo. Entonces todos sabían quién era el diablo ahí en el barrio, todos sabíamos. Como le digo, era vecino de mi esposa, ¿no? El diablo. Ya, y bueno, y tengo historia para contarles del diablo, pero bueno. Entonces, resulta que el diablo, pasaron los años y se convirtió a Cristo. Y comenzó a ir a la iglesia bautista allá. Ahora, los que conocen la iglesia bautista en Comas saben que en un lado del edificio tienen ventanas así largas como estas, ¿no? Y así tiene ventanas. Y las personas, igual que ustedes, están sentadas ahí, y las personas que pasan por la vereda ven a los que están adentro. Entonces, la gente en el barrio pasó la voz en la zona de que el diablo está yendo a la iglesia, decían. Sí, el diablo está en la iglesia, todos decían. No, decían, ¿cómo va a estar el diablo en la iglesia? Sí, el diablo está en la iglesia. Y el diablo iba a la iglesia con su Biblia y todo. Y el diablo se acostumbraba a sentar cerca así a las ventanas, ¿no? Entonces la gente pasaba y todos se paraban a mirar, ¿no? Ahí está el diablo. Ahí está el diablo. Y el diablo, hermano, yo no sé si llevaba a la gente iba con buen corazón o los obligaba con su cuchillo, pero iban a la iglesia, los llevaba, y siempre llevaba con un grupito a la iglesia. Y decía, acá traigo un grupo de pecadores. Y no sé si le decía, arrepiéntete, pero la gente estaba ahí escuchando la palabra, ¿no? Y la gente llegaban a la iglesia buscando al diablo, porque querían ver al diablo. O sea, y preguntaban a los hermanos, ¿dónde está el diablo? y chistoso sonaba, ¿no? El diablo en la iglesia, ¿no? Y él estuvo así varios años congregándose, siendo fiel al Señor. Creció espiritualmente el diablo, ya, hasta que lamentablemente su mala vida que había tenido por muchos años le pasó factura y falleció, ¿no? Pero ahora nuestro hermano el diablo está en el cielo, pues, ¿no? ¿Ya? Así que cuando lleguemos lo vamos a ver allá al diablo. Y se los voy a presentar, ¿ya, hermanos? Les voy a presentar, ¿ya? Acá está mi amigo el diablo, le voy a presentar a ustedes, ¿ya? Correcto. Pero a lo que yo voy es, mire usted el testimonio de una persona lo que puede obrar, ¿no? Cuando una persona se convierte a Cristo y los demás ven el cambio en su vida, los demás se pasan a vos y eso atrae como un imán. Y eso es lo que ocurrió aquí. Vamos terminando con el versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9 dice, ¿qué ocurre con este cojo? Dice, y saltando, mire, el cojo, y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando, otra vez dice, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo, y aquí viene el testimonio, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Todos le veían. Todos estaban mirando. Bueno, y aquí se está cumpliendo una profecía que había, o que hay en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, versículo número 5 y versículo número 6. Isaías 35, 5 y 6, donde dice que, anunciando que cuando ya llega el establecimiento del reino de Dios, va a ocurrir justamente esto. El cojo saltará, dice. Va a brincar como un ciervo. Y aquí tenemos eso. Tenemos a un cojo que está saltando y que todos lo están viendo. Permíteme ir acabando esta mañana la prédica. Permíteme ir terminando y decirte, ¿no? Todos a tu alrededor pueden ver el cambio que Dios ha operado en tu vida. ¿Hay cambios en tu vida?
No te estoy hablando si ahora te has vuelto religioso. Eso no tiene nada que ver. Hay cambios. O sea, si tú tenías una forma de vivir, tenías un estilo de vida antes de conocer a Cristo, esa forma de vivir ya la has dejado. Ha habido un cambio. ¿Tu carácter cómo era? Era un carácter pero que insoportable, que ni a ti mismo te soportabas. Ahora en Cristo las cosas han cambiado. Tiene que cambiar. Hermano, tiene que cambiar. Cuando uno viene a Cristo, tienen que operarse cambios. Si no hay cambios radicales, completos, si no hay cambios tangibles, evidentes, entonces sencillamente esa persona nunca ha tenido una experiencia espiritual con Cristo Jesús. Es un religioso, es una religiosa que podrá venir a la iglesia, pero si sigue así, el día que tenga que partir de este mundo sin Cristo, pasará una eternidad sin Dios, lamentablemente. Ahora, cuando Pedro y Juan llevan a cabo este milagro, ha preparado a la multitud allí presente para el sermón que Pedro va a predicar. Y fíjense que no hemos terminado de leer el versículo número 10 y 11, ¿eh? Porque el versículo número 10 y 11 nos dice qué ocurre con la multitud. Y con eso cierro. Dice, versículo 9 y 10 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo a la hermosa, y se llenaron de asombro. Toda la multitud se llenó de asombro y espanto por lo que había sucedido. Asombro y espanto. La multitud está, como quien dice, preparada, lista para oír el sermón de Pedro. Porque a partir del versículo 11, Pedro comienza a predicar. Porque la multitud ha visto, este hombre cojo está sanado. Y la Biblia que dice en el versículo 10, están llenos de asombro y espanto. Están con miedo. Porque eso es lo que obra Dios muchas veces, hermano, en el corazón del inconverso. Un inconverso o una inconversa que aún no tiene a Cristo en su corazón, lógicamente, por eso es un inconverso, ante el mensaje de la palabra de Dios y que todavía no viene a Cristo, tiene miedo porque sabe que sin Dios está condenado por toda la eternidad. Y nosotros tenemos que hablar el evangelio a toda criatura. Hable el evangelio, predique el evangelio. No se quede callado o callada, queridos hermanos. Oramos. Le pido que incline usted la cabeza, que cierre los ojos por un momento y que podamos llegar a la presencia de Dios con una palabra de oración, ¿sí? Vamos a orar. Padre, damos gracias por este tiempo tan bonito donde hemos abierto la Biblia, por este tiempo tan precioso donde hemos podido disfrutar del mensaje de tu palabra aquí en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Padre, que este mensaje haya penetrado hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos haga ver, Señor, básicamente la necesidad que tiene todo hombre y toda mujer sin Cristo y el deber que tenemos de hablarle de Cristo a toda criatura. Porque la única manera que un hombre o una mujer pueda oír el mensaje es cuando nosotros les hablamos. Pedimos tu bendición, tu gracia. Padre, bendice la última parte de esta reunión y cuando llegue el momento de ofrendar, Señor, bendice al dador alegre. Queremos orar en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a ustedes. Dios les bendiga. Gracias.